¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Hay una pregunta que siempre nos hacemos. Ya se la hacía a Jesús, en los tiempos de Jesús. La hacen también muchos ahora preguntando: ¿y cuándo llegará el fin del mundo? ¿Cuándo será lo que técnicamente se llama la parusía? Es decir, la venida del Señor. ¿Cuándo será el día final? Una pregunta que siempre inquieta, porque si supiéramos el día y la hora, otro sería nuestro cantar. Pero esto va aparejado de otro tema. Si uno sabe que tiene un fin, tiene que aprender también a vivir de acuerdo a ese fin que busca. Si uno sabe a dónde va, podrá acertar con el camino. Por eso va ligado el tema del fin al tema de la sabiduría. No solamente hay que vivir, también hay que saber vivir y saber para qué se vive. Todos estos temas están hoy en las lecturas que nos propone la Iglesia para este fin de semana, cuando ya está culminando el año litúrgico. La primera lectura es una lectura del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es uno de los últimos libros que se escribieron antes de Cristo. Este libro es más o menos del siglo II antes de Cristo, segundo, primero. Es un libro escrito en griego que contiene algo así como una especie de ecumenismo, de ensamble entre la sabiduría judía y la sabiduría griega. Es un libro escrito en griego. Este libro es parte de los libros que se llaman en la Biblia sapienciales. ¿Qué quiere decir esto? Y son libros que nos traen la sabiduría popular, la sabiduría del pueblo. Parte de los libros sapienciales son, por ejemplo, el libro de los Proverbios, o el libro del Eclesiástico, o el Eclesiastés, que son libros que nos traen, por ejemplo, los Proverbios, algo así como los refranes populares. Nosotros tenemos refranes. El libro de los Proverbios también tiene refranes propios de la sabiduría popular de Israel. Y el libro de la sabiduría, que como todos los libros sapienciales se atribuyen por tradición a Salomón, es un libro que nos habla de la importancia de la sabiduría. Fíjese en el versículo 12. Hoy leemos capítulo 6 del libro de la sabiduría, versículo 12 al 16. Ya lo tiene ahí, libro de la sabiduría, Antiguo Testamento. Seguramente en su Biblia está primero los libros que componen el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros, luego los libros históricos, los libros proféticos, y generalmente después de los libros proféticos están estos libros llamados sapienciales. A ver si la encontró, libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 12. Dice: radiante es la sabiduría, jamás pierde su brillo. Fácilmente la contemplan los que la aman y la encuentran los que la buscan. Se anticipa a darse a conocer a los que la anhelan. Quien por ella madrugue no se fatigará, que a su puerta la encontrará sentada. Pensar en ella es la perfección de la prudencia, y quien por ella se desvele pronto se verá sin cuidados. Ella misma va por todas partes buscando a los que son dignos de ella,
se le muestra benévola en los caminos y le sale al encuentro en todos sus pensamientos. Este texto que alaba la sabiduría nos está mostrando la necesidad que los reyes tienen de buscar la sabiduría. Este es el tema de este capítulo 6, cómo los reyes necesitan sabiduría. Pero, ¿qué es sabiduría para la Biblia? Porque muchas veces cuando nosotros decimos que alguien tiene sabiduría, entendemos como que sabe muchas cosas. Y no es ese el sentido bíblico de sabiduría. La palabra sabiduría viene de sapere en latín, que es saborear. Sabio es el que saborea la vida, el que saborea el sentido de la vida. Entonces, ¿quién es el verdadero sabio en la Biblia? Aquel que sabe vivir, aquel que sabe discernir lo que conviene para la vida. Entonces, hablar de la sabiduría es hablar del sentido de la vida. Alguien que tiene sabiduría es alguien que sabe vivir, que sabe el sentido de su vida, que saborea la vida. Por eso es interesante ver esto a la luz, como se debe interpretar siempre el Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento. ¿Quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién es la palabra hecha carne, la sabiduría hecha carne? Jesús. Entonces, este texto es como un anticipo de la sabiduría de Cristo. Esta sabiduría que nos descubre un nuevo sentido para nuestra vida. Por eso leemos un poquito más, aunque no sea un texto de este domingo, leemos algunos textos de este libro de la sabiduría y cómo son usados por el Nuevo Testamento refiriéndolos a Cristo. Fíjense, en Sabiduría 7:26, más adelante, se dice: la sabiduría es reflejo de la luz eterna. Y el autor de la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, dice: el Hijo es reflejo de la gloria del Padre. Ven cómo este himno, este cántico, esta alabanza a la sabiduría es ya de alguna manera anticipo de la alabanza a Jesús, sabiduría del Padre, ¿no? En el capítulo 9 del libro de la sabiduría, versículo 4, se dice que la sabiduría es la intimidad de la sabiduría con Dios. Y San Juan dice que el verbo es la intimidad del verbo con el Padre, en el capítulo 1, versículo 1. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 7, versículo 21, se habla de la función creadora de la sabiduría. Y San Juan habla de la creación a partir del verbo. Todo se hizo con el verbo, nada se hizo sin la palabra, dice. Y así vemos cómo muchos textos del libro de la sabiduría son recogidos, sobre todo por San Pablo y San Juan, para hablar de Jesús, sabiduría del Padre. Entonces, ¿en qué consiste propiamente ser sabio? No consiste en saber muchas cosas, lo repetimos, sino en dejarse iluminar por Dios para aprender a vivir. Sabio es el que sabe vivir, sabe por qué y sabe para qué vive. Pero, ¿esto para qué hace falta? ¿Por qué nos hace falta sabiduría? ¿Cómo presenta Jesús esta sabiduría, este saber vivir en el Nuevo Testamento? Hay una parábola que leemos este domingo, que es la parábola de las 10 vírgenes, que nos trae indicaciones muy interesantes acerca de este tema. Una pausita, no se vaya. Ya venimos con Mateo
en el capítulo 23 la parábola de las 10 vírgenes. Una pausa, ya regresamos. Hola, mami. Mami, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ya han pasado un mes desde mi concepción y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami, yo te quiero mucho. Mami, ya pasaron 2 meses y medio y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. ¡Míralas! ¡Mis manitas, míralas! ¡Ay! Tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mamita, dime qué te pasa. ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita que para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. ¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? Oigan, porque están succionando mi casa. Mami, esperen. Esa es mi manita. ¿Por qué me la están arrancando? No ven que me duele mucho. Mami, ayúdame, mami. ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? Mami, esa es mi piernita, mami. Me la arrancan. Por favor, diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y fuerte. Mami, ya no puedo más, mami. Mami, ayúdame. Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos para demostrarte cuánto te amo.
Estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Y habíamos quedado en que nos íbamos a dirigir directamente ahora hacia el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Hagamos una previa, como se dice ahora, para entender el texto de Mateo 25. Las primeras comunidades cristianas creían, como también lo creemos nosotros, que Jesús iba a volver. De hecho, nosotros esperamos la segunda y definitiva venida del Salvador. Pero ellos pensaban, o muchos de ellos pensaban, que Jesús volvería enseguida. Algunos pensaban que ya pronto. Pero como el tiempo pasaba y la venida se demoraba, comenzaron a preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos? No viene el Señor. Esta cuestión es una cuestión que está presente en las primeras comunidades cristianas y es interesante la respuesta que San Pedro en una de sus cartas le da a la comunidad. Le dice, miren, si el Señor todavía no viene, porque está esperando que ustedes se conviertan. Las parábolas de la venida del Señor son las parábolas que tenemos en el capítulo 25 de San Mateo, que se llaman parábolas o textos de la parusía. ¿Qué quiere decir parusía? Un texto o un término griego. Quiere decir venida. La segunda y definitiva venida del Señor. Esta parábola es una parábola muy pintoresca que toma pie de las costumbres esponsales de los judíos, es decir, cómo se casaban los judíos. La parábola empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito: ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas las que estaban allí se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las necias dijeron a las prudentes: denos un poco del aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes dijeron: no sea que no alcance para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan donde los vendedores se lo compren. Mientras fueron a comprarlos, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él a la sala de bodas, se cerró la puerta. Cuando llegan: Señor, Señor, ábrenos. Pero él responde: en verdad les digo, no las conozco. Y Jesús termina diciendo: velen, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Cómo entender esta parábola? Porque hay que entenderla desde las costumbres judías. ¿Cómo era un casamiento en Israel? Entre nosotros, normalmente el novio espera a que la novia llegue. Ayer al revés. La novia esperaba en su casa con algunas doncellas, unas chicas que acompañaban a la novia con unas lámparas, unas lamparitas chiquitas que tenían aceite y con el aceite alumbraban. Y entonces el novio llegaba con sus amigos, buscaba a la novia, la llevaba en un carruaje, en una litera, hasta la casa, con gran algarabía, y cuando llegaban a la casa, en la casa del novio, donde iban a vivir, allí se realizaba la boda. Jesús toma pie de esta costumbre, pero la parábola tiene algunas cosas que uno dice: ¿cómo puede ser que se duerman, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que les diga que vayan a medianoche a comprar? ¿Dónde van a ir a comprar a esa hora? Son detalles un tanto pintorescos, propios de un estilo de parábola que está orientado a llamar la atención. ¿Dónde está el quid de la cuestión de esta parábola?
no está tanto en el esposo o en el novio y la novia, sino en las 10, un número un tanto caprichoso, digamos, quizás esté tomado de aquel número de personas que hacía falta para formar un grupo de oración. Eran 10 para los judíos, cuando había 10 ya era un grupo de oración, una comunidad. Quizás esté tomado de ahí. Pero Jesús divide estas 10 doncellas, ¿no? La palabra virgen que usa la traducción es el término griego parthenos, y partheno es la chica que no se casó todavía. Jesús divide estas 10 en 5 y 5, 5 necias y 5 prudentes, pero el término griego morai, que quiere decir necias, indica embotado, tardo, imprudente, medio tonto, ¿no? Porque, claro, ¿cómo va a llevar la lámpara y no va a llevar aceite? ¿No? Y el término prudente, que es el término en griego phronimoi, ¿no? Phronimos, quiere decir alguien que piensa, tomando pie de lo que decíamos anteriormente, alguien que tiene sabiduría, que sabe hacer las cosas, que es sabio, que sabe cómo, por qué, para qué. Entonces Jesús divide porque, claro, en la comunidad cristiana puede haber, con perdón del término, tontos y prudentes, es decir, gente que vive embotada, gente que vive sin pensar en su vida, y gente que sabe por qué vive y para qué vive, y que sabe hacer bien las cosas. Entonces, ¿dónde está el peso de la parábola? En que tenemos que estar atentos, tenemos que ser sabios, tenemos que saber vivir y estar esperando la llegada del Señor. Pero esta llegada no sabemos cuándo. Cuando la parábola dice se demoró, es un recurso que Jesús usa, porque claro, todo estaba en las celebraciones judías, estaba pautado, la hora era tal y se cumplía, iban a la fiesta, en fin, estaba todo bien cronometrado. Aquí el recurso de que el novio se demora es un recurso pedagógico para una comunidad que estaba esperando la venida del Señor porque todavía no llegaba. Dice, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué quiere enseñar la parábola? No se duerman. Es decir, no sean tan tontos de vivir de una manera embotada, de una manera ciega la vida, ¿no? De vivir dormidos. Estén atentos, estén despiertos. ¿Y qué significa entonces los distintos elementos? Fíjense, a ver, el novio que viene es Jesús. Él es el novio. La novia, ¿quién es? Y es la iglesia. La novia es la comunidad cristiana, o cada uno de nosotros. Es la novia. Tiene que estar preparada. ¿Cuál es la lámpara? Y la lámpara es nuestra fe. Pero esa fe, ¿con qué se alimenta? Con aceite. ¿Cuál es el aceite? Las buenas obras. La caridad. La caridad es el aceite de nuestra vida. ¿Y cómo hay que estar? Y hay que estar atentos, hay que estar preparados, hay que tener aceite en la lámpara. ¿Y cuándo va a llegar el novio? Y no sabemos. Puede que demore un poco. ¿Y cómo tenemos que estar? Y en comunidad. Estaba la novia junto con las chicas que formaban el cortejo, es decir, la comunidad. Yo tengo que estar preparado, pero en la comunidad. Y la venida es inesperada, puede demorar, puede adelantarse, no sabemos. En definitiva, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola tan pintoresca? Y la enseñanza es que tenemos que estar atentos, tenemos que estar preparados, no tenemos que confiarnos. Porque fíjese que cuando las imprudentes van a tocar la puerta en la casa donde se realiza la fiesta, ¿qué le dice el esposo desde adentro? No las conozco.
Acuérdese el comentario de Jesús, o mejor dicho, el mejor comentario de no las conozco, es aquella frase de Jesús que dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Porque podemos nosotros tocar la puerta y decir: yo estuve contigo, yo te conozco, Señor, Señor. Pero el de adentro puede decir: no te conozco, es decir, no estás preparado, no has tenido el aceite en el momento oportuno. ¿Cuándo será el fin? ¿Será el 11 del 11 del 11, como están diciendo ahora? ¿Será en el 2012? No sabemos, el fin no lo conocemos. Sí sabemos que habrá un fin, sobre todo el fin de nuestra propia vida. En estos días celebramos a los santos y a los difuntos. Los que nos han precedido han tenido un fin. Pero tenemos que estar siempre atentos, siempre preparados, porque Dios puede venir en cualquier momento. Puede venir al final de nuestra vida y está viniendo en un pobre, en un enfermo, en aquel que me necesita, en aquella persona que necesita un consejo o necesita mi corazón, mi oreja para escucharlo. El Señor siempre viene. Tengo que estar atento. Las vírgenes prudentes, las Frónima y las sabias, aquellas 5, tuvieron el aceite a punto como para que su lámpara, la lámpara de la fe y de la esperanza, esté encendida. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Tenemos aceite suficiente? ¿Nuestra caridad está ahí al toque? ¿Nuestras buenas obras llenan nuestra vida todos los días? ¿O estamos viviendo quizás de una manera imprudente, de una manera oscura, de una manera imprevista, de una manera superficial? ¿De qué manera estamos viviendo? Ojalá que seamos como estas 5 que fueron prudentes, fueron sabias. Le pidamos a Dios el don de la sabiduría, no para saber mucho y mandarnos la parte, sino para saber vivir de una manera prudente, teniendo el aceite de las buenas obras que alimente la lámpara de nuestra fe, para que podamos entrar al banquete con el Señor al final de nuestra vida. Y hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo. Llegue a ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.